Entrar en este programa que se llama Pasamos Todes y que empieza así. A ver. Bajo la mirada del Eterno. Así empieza, porque así fue como empezó el presidente megalómano que tenemos bajo la en mirada el del Eterno. sillón bajo la mirada del Eterno. Porque ¿Es Dios? Él no es Dios. Él se ampara bajo la mirada del Eterno. Pone a todas las personas que había reunido en esa foto que quiso reproducir, como citar esa foto, que no es una foto, en realidad es un cuadro de no me acuerdo qué artista, pero no importa poco, es una de las imágenes que vamos a encontrar en los libros de texto, los más antiguos, en donde se habla del 9 de julio, donde están todos los congresales de aquel Congreso por la Independencia, ¿no? De un lado y del otro, que era una forma fácil de pintarlos también, porque si estaban todos así discutiendo y qué sé yo, bueno, entonces los alinearon, faltaba un cura ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, estábamos bajo la mirada del Eterno, que es algo que pasa un poco de largo, ¿no? Como que ya hay partes de las cosas que dice Milei que es como si fuera... no sé, ruido. Meme. O claro. como... No, ya ni nos enojamos con que todo el tiempo está bajo la mirada del Eterno y la fuerza del cielo, y la verdad que a mí se me enciende el útero también, como patearla con el dedito chico la pata de una mesa. Bueno, bajo la mirada del Eterno, reproduciendo esa imagen, todos los gobernadores, todos varones, él mismo, el presidente mismo dijo, esto es un pacto de caballeros. Una cosa como de Villiquen, anteojito quería hacer. Sí, exactamente. Una cosa de Villiquen, una imagen que él podía reproducir, puso a los 18 gobernadores, que hay que decir no son pocos, parece que iban a ir muchos menos. Entre los 18 gobernadores hay 3 peronistas, como mínimo. Gerardo Zamora, que viene viviendo del peronismo y del kirchnerismo, no sé, desde tiempos inmemoriales, ahí estaba Gerardo Zamora, igual que estaba el de Salta con el poncho de Güemes, el poncho colorado, que bueno, los salteños, ese sí que rompe toda grieta. En Salta el poncho rojo se usa, de los infernales de Güemes. Casualmente Karina Milei también estaba de rojo. Yo no sé si ella está también, en vez de convocar a la Fuerza del Cielo, convoca a las del Averno, porque yo creo que de todo hay en... Es la Rasputin en fin, argentina. el Pacto de Mayo, en julio, una puesta en escena bastante soporífera, digámoslo. Porque aparte, ¿qué necesidad había de hacerla a las 12 de la noche? ¿No? Soporífera... Con invitados, bueno, más allá de los 18 gobernadores, que está bien, es bueno, son un montón de gobernadores, bueno para él, no para nosotros, un montón de gobernadores, con la ley bases aprobada, con la inflación bajando después que la subió hasta que pulverizar nuestros sueldos, quien tiene oportunidad de tener sueldos, yo que ahora voy a tener jubilación, imagínense hasta qué punto ha pulverizado. Bien, fuerzas vivas, como él decía, que va a venir el ejército, los jueces de la Corte Suprema, los expresidentes. Contaron 2 expresidentes, digamos que hay uno de esos 2 expresidentes que estuvo 5 días en el poder, 5 días. Eso ya, jubilación de privilegio y expresidente, ¿sí? Después, sindicalistas, no vimos, no sé, docentes, qué sé, organizaciones sociales... Eso que llaman las fuerzas vivas. Gente de la cultura. Empresarios seguro había, pero no nos lo mostraron porque viste que los empresarios siempre van un poquito más sotoboche, no hay que conocerles tanto las caras, después los secuestran. En fin, ¿no es cierto? Lo que sí es seguro es que Milei se colocó en el lugar de Narciso Laprida, ¿no? El que finalmente dijo, no sé qué dijo, después se lo vamos a preguntar. Soy un cuaderno. No recuerdo, soy un cuaderno, pero fue el que declaró la independencia, el que recogió las firmas de todos los congresales hace 208 años, cuando nos declaramos por la independencia de España, más no del resto de las potencias extranjeras, que ahí tuvo que San Martín decir voy a hacer paro si no ponen el resto de... Bien. Los de gobernadores tenían que ir vestidos de negro, hubo también disidencias porque, viste, rebelde, Puyaro rebelde, se fue de gris, Valdés con el poncho rojo, bueno, en fin. Karina Milei, además de ir de rojo, firmó el Pacto de Mayo. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Categoría de qué? ¿Qué sé yo? De secretaria de la presidencia.
ella se supone que maneja todos los hilos, ¿no? De esa puesta en escena. Bueno, maneja los hilos, es el jefe, ¿no? Pero bueno, su cargo es secretaria, perdón. Firmó segunda, la única mujer. Es a todo el género femenino representado en Karina, ¿sí? Los hilos de todas maneras de la escena no estuvieron tan bien manejados porque les digo que 2 veces, mientras el presidente estaba hablando, se abrió la puerta de atrás, la puerta de la casita de Tucumán, y salió alguien agachado así. Yo decía, ¿dónde están los asistentes de Santiago Oría? Porque ese hombre que se supone que está filmando al presidente hasta cuando va al baño, que debe haber filmado y quisiera verlo, las charlas de Nicolás Márquez con él en la pileta, los dos con sus panzas flotando en la pileta de la Quinta de Olivos, las debe tener Oría, y no es capaz de no decir que cuando hay acción no se puede abrir la puerta de atrás del presidente. Bueno, 2 veces sucedió eso. En fin, pequeños bloopers de una escena que ya era un blooper en sí misma, ¿no? Que ha sido comentada suficientemente, pero que nosotros mismos, cuando estábamos preparando este programa, nos preguntábamos, bueno, había quien decía, llega bien Milei a este momento, ¿no? Había esto como 2 partes, ¿no? A mí había quienes decían esto, que llega bien, la ley bases, los números de la inflación bajando, en fin, y hay quienes decimos que para mí, digamos, hay como las imágenes, estas que produce, porque digamos, este gobierno, además de una determinada destrucción del lazo social, porque eso es muy evidente, digamos, una determinación total, ¿no? Donde usan tanto la represión como el poder judicial, digamos, para apretar por 2 flancos al mismo vez, decíamos la otra vez, un juego de pinzas, con la idea de demonizar a las organizaciones sociales y a la vez a toda construcción, digo, bueno, en términos de relato, Milei todo el tiempo está diciendo en contra del colectivismo, la justicia social es una aberración, esto del colectivismo, ¿no? Como lo que nosotros podríamos llamar comunidad, lo que nosotros podríamos llamar militancia, bueno, él lo pone como en términos de colectivismo, como si fuera eso, una aberración, y de hecho su primer punto de este pacto de mayo es la inviolabilidad de la propiedad privada, que vos decís, bueno, vamos a fundar o a refundar una patria y la vamos a refundar sobre algo que es un privilegio de minorías, porque digamos, ¿cuánta gente hay propietaria dentro de este país? ¿No? Un país que está en crisis hace un montón de tiempo, mínimo la última década, pero podemos remontarnos atrás y atrás, sobre todo desde la última dictadura militar, pero con un sistema democrático siempre en crisis. Bueno, quiero decir, este relato que construye el presidente está sostenido en la persecución judicial sobre las organizaciones sociales y la represión de la protesta social en todos sus términos. Pero ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que construye más allá del relato? Esta idea de una refundación, que es fundamental para seguir sosteniendo una esperanza, porque sin la esperanza de un montón de personas, bueno, no hay ningún otro dato que sostenga el relato. No hay ni buenos salarios, ni más trabajo, ni llegaron las inversiones, se sancionaron las leyes, pero con un costo altísimo y con muy poco margen. Entonces, la idea de refundar es como, bueno, decir, a ver si empieza, ¿no? A ver si ahora sí empieza. Hay quienes ven en esta puesta en escena esta refundación. Yo lo pienso, si lo pongo en paralelo con lo que vimos el fin de semana, que era la medalla que le daba Bolsonaro, después de haber recibido un montón de medallas, Milei, porque ha viajado muchísimas veces, no sé cuánto, casi que está de visita en Argentina, no, de hecho ahora ya está de nuevo en Estados Unidos, donde le han dado infinitos premios de la Fundación Hayek, el de la de Rocío Ayuso en Madrid y algunos otros. La de Bolsonaro ya era un blooper, como el del señor que salía agachado detrás de la puerta, porque la medalla se la saca del bolsillo el hijo de Bolsonaro y le dice todas las cosas que dice sobre la medalla, que bueno, las 3 sí, incogible, no era incogible. En fin, ya sabemos, ¿no? Cerra el orto, le dijo, acá con esto te vamos a cerrar el orto y con esta otra vas a tener el pene siempre duro. Eso, poniéndolo en perspectiva o así pantalla partida, como se usa en los noticieros,
con la foto de Villiquen, ¿no? Que produjo a la medianoche, mientras se cagaba de frío un montón de gente que ni eran las fuerzas vivas, que ni fue su vicepresidenta, que dijo que estaba engripada y al día siguiente estaba gloriosa, sonriente, feliz, subida a un tanque, viendo cómo aparte Karina la cara se le fruncía de una manera espectacular. Hay fotos de eso, hay que buscarlas porque eran realmente impresionantes. Bueno, la cuestión es cómo lo contamos, porque ellos hacen este relato de la refundación y nosotros ¿qué vemos? ¿Cómo contamos o qué otros relatos nos podemos dar para entender, no solamente para entender lo que está pasando, sino para resistir lo que se nos viene encima? Porque que el primer punto de la refundación de una nación sea la inviolabilidad de la propiedad privada y que el único, y después un montón de otros puntos hasta llegar a 10, donde solamente empresarios se ven beneficiados, tienen derecho a despedir, les jubilades que van a acceder van a ser solamente quienes hicieron aporte, no importa que miles de mujeres hayan aportado al PBI de este país, ¿no? Con sus tareas de cuidado, sino simplemente si tuviste un trabajo formal con el que pudiste aportar a la jubilación. En fin, la única medida social que ni siquiera está expresada es la que refiere a la escuela, a la alfabetización, ¿no? Como si fuéramos un desierto, ¿no? Como con la misma lógica de la conquista del desierto. Vamos a alfabetizar. Dice una escuela pública. No, escuela pública no dice. A mí me sale escuela y me sale pública al lado. Calidad, ¿no? Dice algo así. Útil. Ah. Escuela útil. Y de calidad, sin abandono escolar. O sea que bueno, si te caíste del sistema escolar no te van a recuperar. ¿Sí? ¿Me entendés? Los que siguen, los que no se caen. Bien. ¿Cómo la contamos nosotros? Está difícil para mí contarla, porque lo que, más allá de esto que vemos del cotillón, lo que también vemos que este plan de desarticulación de lazo social y que viene en consecuencia con un relato que insiste y que reproduce a través de actos que hay personas que son descartables, como por ejemplo las mujeres que no aportaron porque no tuvieron trabajos formales y reciben una jubilación, a las que se plantean como si fueran ladronas del sistema jubilatorio, personas descartables como pueden ser feministas, que también son burócratas que le roban al Estado con sus ministerios, las personas LGBT, las personas discapacitadas, que cada vez tienen menos derechos, las personas que están muy enfermas de enfermedades raras que no reciben sus remedios, digamos, un montón de gente que es descartable, estas semanas se volvieron realmente otra vez materializadas, otra vez, porque digamos, cuando mencionamos recién el triple femicidio de Barracas, o cuando denunciamos cada vez que se golpea a una traba, que se asesina en una comisaría, que está pasando a diario, digamos, o mismo en ese hecho tremendo, terrible en Barracas, lo que estamos viendo es la materialización de un montón de discursos que convierten algunas identidades, algunos cuerpos, algunas trayectorias vitales en descartables, y que esta semana se vio muy claro con el frío, digamos, ¿no? Mientras Milei estaba recibiendo ese blef de medalla en Camboriú, acá se murieron 3 personas por el frío, 3 personas en situación de calle, una en Palermo, la otra en Once, en Palermo, la otra en Retiro. A la semana siguiente, no, unos días más tarde, otras 2 personas más murieron por el frío en situación de calle. Y después, una de ellas a 2 cuadras, en Callao al 200, o sea, a 2 cuadras de Corrientes y Callao. En esta ciudad, que es una ciudad rica. Hay otra persona más que falleció el 9 de julio, mientras sucedía ese desfile y sonreían saliendo, emergiendo de un tanque de guerra, y Milei hacía con los deditos así como si estuviera disparando, porque bueno, es el gesto que hace Bolsonaro. Se murió una persona y esa persona ya ni siquiera salió en los medios, ¿no? El frazadazo en el obelisco ya había sucedido. No hay más paradores, o sea, de esta persona ya nadie siquiera habla, porque el número de 5 personas muertas de frío había sido noticia hace unos días y no merece que se sume un número más.
más descartable que eso no se consigue. Y no es solamente eso, porque ahí es donde se aplica nuevamente la doble pinza, ¿no? Porque a las personas en situación de calle no solamente no hay más paradores, no solamente no hay más vacantes en los hoteles, no solamente se desprotege a quienes tienen situaciones de alquiler en hoteles muy precarias y que saben que pueden ir a engrosar ese número de personas en situación de calle, no se las atiende, y hay una ley específica que implica no solamente atender a las personas en situación de calle, sino a quienes podrían quedar en situación de calle, que es un logro de las organizaciones que trabajan con esta población, que es una población muy que tiene sus características particulares, ¿no? No es solamente la pobreza, no es solamente, o sea, hay muchas condiciones que se dan para que alguien esté en la calle y hay muchas condiciones que hacen que algunas personas prefieran estar ahí que ir a un parador. Y lo vimos en videos mientras sucedía el desfile, circulaban por Instagram videos donde mostraban cómo la policía de la ciudad va y patea los enseres y las pocas cosas que tiene una persona en situación de calle para después detenerla. En Barracas, donde yo vivo, que es un barrio, es la Comuna 4, de las más olvidadas de Buenos Aires, salvo porque hay un par de ministerios, todos los días no solamente se desarman los ranchos, sino que se queman. Se han quemado ranchos bajo la autopista, donde ahora hay containers que sirven como cárceles y donde se pretende llevar a estas personas en situación de calle. O sea, se les viola la propiedad privada. La poca propiedad privada que tienen, se la llevan puesta. Se la llevan, exactamente, se la llevan puesta. La jueza Natalia Ohm, que es una jueza de la ciudad, del contencioso administrativo, declaró la nulidad de 125 detenciones de personas en situación de calle la semana pasada. 125 detenciones que no tenían ninguna razón de ser y que están amparadas en decir que tenían armas no convencionales. ¿Cuáles son las armas no convencionales que encontraron entre esos enseres? Un destornillador para abrir una lata de picadillo que te tiran de un supermercado, un cuchillo tramontina para compartir la pizza que también te sacan de los restaurantes, un destapador, qué sé yo. Se la llevaban también por resistencia a la autoridad, y sí, también por resistencia a la autoridad. Creo que no hay ninguna imagen más precisa para ver cómo la idea de que hay personas descartables se materializa en el descarte liso y llano, en permitir o en dejar morir. O sea, hay vidas que valen hacer vivir y hay vidas que están destinadas a dejarse morir dentro de este sistema. Y ahí están estas personas que piénsenlo cómo contamos el frío, y el frío lo contamos pensando que estás en la calle, que tenés que estar itinerando para buscar un baño, por ejemplo, que tenés que estar moviéndote con tus cosas a cuestas para que no te lleve la policía, que donde encontrás un lugar tenés que salir rápido. Los paradores, hoy hablaba con Florencia Montes Páez, de No Tan Distintas, que me decía, hay listas negras en los paradores. Si vos fuiste y no tenías, estabas en consumo o tuviste alguna, no sé, estabas pasada de algo, de bronca, de rabia, gritaste, levantaste el tono, bueno, ya no podés volver a esos paradores. Quiero decir, este es el otro relato, ¿no? Contra toda esta puesta en escena, ¿no? Que se puede contar el relanzamiento, la refundación o no refundación del gobierno de Milei, está la cristalización de lo que efectivamente proponen las medidas de Milei y el discurso de Milei, y que se cobra vidas todos los días y que esta semana se ha cobrado estas vidas, y no es solamente por el frío, es la persecución judicial, es la idea de que hay personas que pueden morir y que nadie las va a llorar. Contra esto, hoy me encontré con una nota que también hablaba un poco de, y con esto voy a terminar, que hablaba un poco de los diferentes relatos sociales que circulan ahora en este desierto helado en el que estamos viviendo. Y digo desierto porque cuesta mucho tanto organizar acciones como pensar por dónde se entra y por dónde se entra a esto que nos proponen todo el tiempo, que nos están relatando y que no podemos zafar de hablar de las escenas que nos relatan permanentemente.
Y Magda Chirón en la revista Crisis contaba de focus groups en sectores vulnerables, de personas que ya están muy vulneradas, o sea, gente pobre, digamos, que a la que les preguntaban cómo se sentían y a quién le echaban la culpa, digamos, ¿no? Pues estoy siendo sintética, la pueden encontrar en la revista Crisis. ¿A quién le echaban la culpa de los sentimientos que tenían? Como que había gente que estaba muy desesperanzada, triste, acosada por las medidas de gobierno y que pensaba que todo el resto alrededor, sus vecinos también se iban a sentir así. Y esos eran los no votantes de Milei. Y hay otra gente que sí había votado a Milei, que se sentía, bueno, como tranquila, ya va a cambiar y no sé qué, pero estaban mal porque sentían que sus vecinos, sus parientes y qué sé yo, se enojaban por cualquier cosa, estaban irascibles, ¿no? Como deprimidos, como que una parte de la población leía la desesperanza y la creía en todos lados, pero de alguna manera con algún sentimiento de empatía, esta es mi interpretación, y otros que sencillamente están esperando que algo cambie y que les molesta que el resto no pueda soportar que hay que cambiar y que en definitiva no lo están dejando gobernar. Y ahora, ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? Magda Chirón tira una hipótesis y dice que la única manera, digamos, de poder poner a hablar a esos mundos es insistir en las acciones por el otro, en insistir en la solidaridad, en que si hay alguien que está mal, ayudar, hacer algo, ¿no? Insistir en esas acciones que rompen las burbujas, que rompen estos relatos que parece que no conversan para nada, porque hay algo en nuestra propia identidad que dice que los argentines somos buena gente, ¿no? Como cuando nos encabritamos en el Mundial y decimos, bueno, y que le convidamos birra a cualquiera que pase, cantamos con la abuela no nos importa quién votaron, ¿no? Bueno, esa cosa que parece ser un orgullo de argentinos y argentinas, hay que insistir en esa solidaridad porque somos buena gente y porque no podemos permitir que este sistema de descarte se cobre vidas todos los días. Esto es Pasamos Todes. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano, que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas, que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Ortolin lo que me trajo fue alivio. Calma, te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto flegoconstrictor alivia la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ortolin cápsulas. Alivio desde lo profundo.